Me da gusto verles. Vamos a empezar orando. ¿Les parece? Vamos a pedirle al pastor Juan Antonio García, que nos lleve a Dios en oración para iniciar esta plática y otra última charla de hoy, para no dar mal testimonio con Larry de que somos impuntuales los mexicanos. Adelante. Oremos, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿sí? Aquí vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar ese tiempo, aprovechando estos medios de comunicación y tomando ese tiempo para estudiar tu palabra, aprender un poco más acerca de la predicación cristocéntrica. Ayúdanos, bendice nuestras mentes, nuestro corazón, ilumínanos, bendice al expositor de tu palabra, permite que pueda ser usado por ti, por tu divina providencia. Gracias por el pastor Isaac, Ministerio de Educación, que es el organizador, y te pedimos que sigas bendiciendo este grupo y estas enseñanzas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Larry, adelante. Gracias. Bien, pues lo que quiero hacer hoy es hacer algo como práctico y hablar de cómo la mecánica de la creación de un sermón expositivo. Y en la última sesión dividimos Filipenses en como secciones predicables. Y ahora vamos a tomar la primera sección y va a ser nuestro laboratorio de hoy. Pero antes de ver el texto, quiero compartir con ustedes algunos recursos porque algunas cosas son muy caras, otras cosas son son gratis y vamos a empezar con las gratis. Ya son regalos de Navidad. A ver. Ok, entonces voy a compartir a lo mejor ya conocen estos recursos, pero quizás no todos. Ok, bien. Pues este es el sitio. ¿Ya ven mi página aquí? ¿Sí? Se llama biblehub.com, biblehub.com, y tiene muchas diferentes versiones. Y todas estas son abreviaciones. Creo que todas son en inglés aquí. Y la página está en inglés también, pero lo que les voy a mostrar es que aquí dice interline. O sea, podríamos usar directamente al griego. Y aquí, Filipenses 1:1, tenemos todas las palabras. Tenemos los números de Strong. Y les mencioné que estos numeritos son muy útiles. Y como digo, desgraciadamente todo en inglés, pero apachurrando aquí nos da la definición de cada palabra y nos da cada instancia donde aparece. Entonces aquí es el nombre Pablo, entonces aparece pues 158 veces. Entonces algunas cosas serán accesibles sin inglés y otras cosas no tanto. Y aquí da el análisis de cada palabra. Y lo bueno de este análisis es que es casi igual como en español, o sea, los nombres de las partes del habla son casi iguales. Entonces, este es nombre o sustantivo, nominativo, masculino, singular, conjunción, nominativo o nombre, nominativo, masculino, singular también, nombre, nominativo, masculino, plural, etc. Entonces, a lo mejor van a decir que ni siquiera pues sé qué son estas cosas de nominativo, etc. Entonces, vamos a ir a otra página que quizás conozcan de lo que creamos en México, en Guadalajara.
este seminario reformado. Aquí es seminarioreformado.org y aquí bajo cursos hay 3 o 4 o 5 clases que vienen al caso de lo que estamos hablando aquí. Tenemos hebreo bíblico, que es una introducción al hebreo. Y aquí están las lecciones y aquí abajo los vídeos de ese curso. Aquí está introducción al griego y es un mini curso, no muy completo, pero les da como las categorías. Yo estuve hablando de nominativo, masculino, singular y aprenderán lo que quiere decir todo eso bajo los sustantivos de declinaciones, por ejemplo. Entonces aquí están los PowerPoint y aquí están los vídeos de una breve introducción al griego. Ahora, más ambiciosamente tenemos griego del Nuevo Testamento. Es un curso mucho más completo y la finalidad de este curso es darles las herramientas para que puedan empezar a leer el Nuevo Testamento en griego. Pero como digo, empezar, porque es un proyecto de toda la vida. Entonces son 3 cursos sobre los idiomas y luego aquí tenemos hermenéutica bíblica, que es el arte de la interpretación. Y aquí les mencioné Orozco, exégesis y exposición. Aquí está ese libro es un norteño, es un mexicano bautista reformado, Francisco Orozco, y es del norte, no sé dónde, pero aquí se puede descargar. Y aquí igual las conferencias. Parece que es un curso breve porque hay solamente, déjeme ver, audios. No, pues hay 13. Sí, pues 13, 13 conferencias. Y aquí hay un álbum completo de las conferencias, están en Vimeo. Entonces, y el último curso sería Introducción a la Homilética. Pues con estos 5 cursos, hebreo, introducción al griego, griego del Nuevo Testamento, hermenéutica y introducción a la homilética, son cursos que les podrían ayudar sobre todo en el manejo de los recursos. Ahora regresando a los recursos, aquí tenemos Bible Hub y podemos utilizar interlineal. Aquí tenemos Filipenses interlineal. Tenemos el griego, pero en letras romanas. Tenemos el griego en letras griegas. Luego tenemos inglés. Luego tenemos el análisis de cada palabra. Y aquí arriba los numeritos de Strong, que son muy útiles, porque ahí tienes básicamente un léxico, un diccionario. Entonces es un recurso y déjame ver qué tienen en... Sí, aquí español, vamos a ver qué tienen. ¿Cuáles opciones? La Biblia de las Américas. Entonces, muchas opciones aquí, ¿eh? Todo esto debe estar en español. Entonces, la Biblia de las Américas es la que utilizo para el estudio bíblico, no necesariamente para la predicación, porque no es tan fluido, pero ¿qué más tenemos? Reina Valera, Gómez, Reina Valera, 1909, Reina Valera con los números de Strong, dice, no veo los números. Biblia Jubileo, estos están en inglés. No, pues realmente todo esto está en inglés. Entonces no hay mucho en español, pero
Pero estos, pues Reina Valera y la Biblia de las Américas son bien útiles. Ok, es un recurso Bible Hub. Y aquí puedes poner en paralelo traducciones. Entonces, déjeme ver. Ok, aquí está. Biblia de las Américas, Nueva Biblia Latinoamericana, Reina Valera Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pueden ver Filipenses 1:1 y en estas diferentes traducciones. Y lo bueno de poner en paralelo es que pueden observar diferencias. Y las diferencias son diferencias de traducción del griego. Entonces, como es una alerta a decir, aquí es algo interesante, pueden prestar atención a esta traducción. ¿Ok? Es un recurso. Probablemente conocen este Bible Gateway, creo que es el más común. Y hay muchas traducciones. No hay análisis aquí, pero hay más traducciones en español. La Nueva Versión Internacional, castellano, Palabra de Dios para hoy o para todos. Entonces aquí hay muchas Reina Valera, actualizada, contemporánea, 60, etcétera. El lenguaje actual. Entonces aquí hay muchas opciones. Entonces esto es Bible Gateway. Probablemente ya la conocen. Entonces voy a cerrar estos que ya vimos. Y aquí acabo de bajar este programa que se llama eSword. eSword. Y no sé si tenga gran ventaja creo que es gratis para una PC, pero si tienes Macintosh como yo, cuesta $10 esta aplicación. Pero creo que en línea es gratis para una PC. Entonces no encontré cómo entrar con mi Macintosh. Entonces compré para probar. Y a lo mejor no tiene gran ventaja sobre Bible Hub. Pero tiene estas opciones. Puedes tener la Biblia y escoger, no tiene muchas versiones en español, pero puedes escoger aquí la Biblia de las Américas. Sí, realmente solamente hay como 3 versiones en español. Pues realmente no, a lo mejor malgasté mis $10, ¿eh? Pero lo interesante puedes poner en comparar y aquí tienen como interlineal, tienen aquí griego, interlineal con inglés, con el análisis, con aquí las letras de Strong o los números de Strong. Y aquí, pues, Biblia de las Américas, aquí Reina Valera, igual con Biblia, o digo con numeritos de Strong. Entonces, igual puedes ponerlo en columnas en paralelo. Entonces, tienen estas varias opciones y así puedes ir en analizando. Y aquí, sí. Entonces, no sé qué tan útil. O sea, el estándar de oro es Logos. Y Logos es muy útil y muy caro si compras todo el paquete en el programa. Es muy caro. Súper vale la pena, si se puede. A lo mejor para el Día del Pastor pueden decir a sus congregaciones, preguntarles si quieren un mejor predicador en su iglesia. Y cuando dicen que sí, pueden decirles que pues un regalo de este programa de Logos, pues les daría un mejor predicador. Entonces, yo creo que voy a ver, este eSword no lo veo súper útil en español, pero pueden explorar bien. Hay una... ¿Pudieron ver eso o no? Ya sí pudieron ver esto todo hasta ahora, ¿no?
Bien. Ok, quiero mostrarles otra cosa. Que es el logos para el teléfono. Y voy a compartirles otra. A ver. Ok. Aquí. Ok, aquí está mi teléfono. Ok. Y aquí tengo esto que es Biblia. Esto es muy útil. Muchas versiones de la Biblia. Aquí es Logos Bible, es gratis. También existe como Logos Biblia, pero no tiene tanta funcionalidad como en inglés. Entonces aquí en Logos Bible vamos a buscar Filipenses 1:1. Y aquí es el puro texto, pero lo interesante es que puedes simplemente tocar una palabra con el dedito y ahí tienes el análisis. Entonces tienes la palabra, tienes la traducción en inglés, tienes la morfología, es decir, el análisis que es un nombre, es decir, sustantivo, dativo, plural, masculino. Y aquí tienes un diccionario en inglés, episcopos, y aquí da la definición. Entonces, y luego abajo dice prácticamente sinónimo con presbíteros, algo que los presbiterianos ya sabíamos. Entonces, es muy útil y es muy, o sea, está en el teléfono y es Logos, pero gratis, el tipo de Logos gratis. Logos en el programa es para el Día del Pastor. Bien, ok, déjenme compartirles. A ver, veo aquí en chat. Ok, Bible Hub, muy bien. Pero, gracias por subir estos aquí, perfecto. Muy bien, gracias. Excelente, gracias por esa aportación. Bien, y luego quiero compartir otra vez. Voy a cerrar aquí y este comentario que les mencioné y que les recomendé por el profesor, doctor Frank Thielman. A ver. Está aquí en amazon.com.mx y está muy raro porque dice aquí pasta dura, 1,240 pesos. Y es una locura, ¿eh? O sea, pueden encontrarlo probablemente los que viven cerca de la frontera, a lo mejor pueden encontrar en amazon.com, no México, pero en los Estados Unidos mucho más barato. Pero no sé cuántos de ustedes utilicen Kindle, porque Kindle es una maravilla. No es como tener el libro en la mano, pero aquí Kindle 107 pesos. A lo mejor la última vez les mostré hablé con ustedes sobre Kindle o no. Sí, ok, perdón. Ok, estoy repitiéndome. Muy bien. Entonces, perdón, porque estoy con 3 diferentes grupos, Chiapas, Chihuahua y México, entonces me confundo en lo que ya dije. Entonces, bien. Ahora quiero empezar con lo práctico de cómo hacer un análisis de de un texto. Okay. Escogimos Filipenses 1:1 al 11 como nuestra primera división. Y aquí se puede hacer o sea, si tienen la capacidad de hacerlo con el griego, el puro griego, pues mejor. O con interlineal, pues igual. Pero vamos a hacerlo en español, aunque no es tan exacto como si estuviéramos trabajando con el idioma original. Pero aquí es la Biblia de las Américas, que recomiendo como la más apegada al texto original. Entonces, lo que hago es que
Pues leo el texto, obviamente, o traduzco el texto del griego, de hebreo, pero aquí con el texto empiezo a observar repeticiones. Entonces, encuentro esta palabra, todos, y lo marco en un color, no importa el color. Esto es como quieran. Porque creo que va a aparecer aquí más veces esta palabra todo. A ver. Todos. Todo. Ok. Son los todos que veo. Ok. Y sigo leyendo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús. Entonces voy a observar que aquí en Cristo Jesús, Señor Jesucristo, Cristo Jesús, Cristo. Igual voy a escoger otro color y observar que aquí Dios, más bien Dios nuestro Padre, aquí Dios, aquí hay otro Cristo Jesús. Ok. Luego, ¿qué más? Voy a seguir viendo. Ya observo que hay varias palabras que tienen que ver con la oración. Orando, oraciones, pido en oración. Ok. Y si observan algo, pues avísenme de algo repetido aquí. Esta palabra no es aparente aquí, pero la palabra siempre es en griego, es la palabra todo tiempo, entonces es otro todo. Aquí también todo tiempo, siempre. En el versículo 7 también hay todo, dos veces. Perfecto. Todo. 7. Todo, excelente. Todo. Todos ustedes. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Ajá. Bien. Vamos a escoger otro color, a ver qué más encontramos aquí. Aquí está el Evangelio. Y creo que aquí abajo, el Evangelio. Aquí es la palabra, y lo bueno es que es similar en inglés, en español y griego. Aquí participación y participantes. Y aquí es koinonia en griego. Y aquí creo que es una versión tengo que revisar, pero creo que es una versión de esa palabra koinonia. Aquí está gracia. Y creo que aquí gracia también. Aquí hay otro todo. Muchos todos. Todos vosotros. Ups, sí. Aquí amor. 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 Y amor. Larry, yo creo que hay que quitar el todo, porque el todos es de los destinatarios, pero el todo que está abajo es referente a una capacidad, todo discernimiento, todo no está relacionado a todos vosotros.
Ujú. Sí, es cierto, y es otro paso. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente las palabras repetidas, aunque estén usadas en diferentes formas, porque luego será otro paso decir si está refiriéndose a lo mismo o estoy buscando nada más esta palabra que aquí eh, es una palabra con el prefijo todo y aquí todo. Entonces estoy buscando la pura palabra, no su uso todavía. ¿Está claro lo que estoy haciendo aquí o no? Porque de acuerdo no se Sí, refiere a ellos. sí, está claro, Ok, gracias. ok. Pero es bueno, o sea, es otro paso, decir cómo está usando la palabra todo. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, eso es otro paso, entonces está muy bien. Aquí está Jesucristo otra vez, de color verde. Ujú. Y a lo mejor esto es un poco aburrido verme hacerlo, o sea, es mucho más interesante hacerlo uno mismo. Y aquí hay que tener mucha paciencia porque los detalles van brincando poco a poco. Algunas cosas obvias y otras cosas no tan obvias. Um, bien, y probablemente vamos a ver más cosas aquí. Pero luego, después de hacer esto, luego quiero entender la estructura del texto. Y lo que utilizo aquí ahora no son tanto colores, sino sangrías. Y este botón aquí, este botón aumenta la sangría, mueve las cosas a la derecha. Y algunas cosas que quiero ver son jerarquía, um, paralelos, y quiero ver como la lógica de un argumento. Y aquí unas palabras que me indican conexiones lógicas son como por qué. Entonces, cuando encuentro por qué, esto debe ser la razón de lo anterior. Entonces, hay una conexión lógica ahí. Entonces, con las sangrías, voy a querer indicar jerarquía de ideas. Es decir, tener aquí a la izquierda ideas mayores y luego más a la derecha ideas subordinadas. Subordinadas. Entonces, pues aquí una idea subordinada, por ejemplo, luego otra idea subordinada. Y a lo mejor luego voy a encontrar una idea subordinada a la idea subordinada, dependiendo de qué tan complejo es la estructura. Y es lo que voy a querer descubrir aquí. Y no quiero imponer, más bien quiero descubrir la estructura. Entonces, espero que sea más claro cuando sobre la marcha aquí. Ok, entonces empezamos con Pablo y Timoteo. Y luego tenemos aquí una descripción de Pablo y Timoteo. Entonces, la idea siervos de Jesucristo es una descripción de Pablo y Timoteo y por lo tanto subordinado a Pablo y Timoteo. Y son los escritores de la carta. Y aquí tenemos los destinatarios, a todos los santos en Cristo Jesús. Entonces, los destinatarios son todos los santos, pero tenemos que ver los modificadores.
y tenemos la información acerca de todos los santos que están en Cristo Jesús y que están en Filipos. Y ahora me brinca una cosa. Aquí tengo esta preposición en, porque dice aquí que están en Cristo Jesús y en Filipos. Y luego, estos santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyen a los obispos y diáconos. Entonces, ellos están incluidos en esto. Ahora, busco como cuando cambia Pablo y Timoteo en este caso. Entonces, aquí tengo escritores, tengo destinatarios y luego tengo una bendición. Y estas son las tres partes clásicas de una carta greco-romana. Pues, ¿de quién a quién? Y luego un saludo. Y aquí tenemos lo clásico. Entonces, aquí está el saludo, o en este caso, una bendición. Gracia a vosotros y paz. Entonces, dos elementos. Y luego tenemos la fuente de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos de, y aquí tenemos del. Y lo que encuentro aquí es jerarquía y también encuentro paralelos. ¿Cuáles son los paralelos? En Cristo Jesús, en Filipos. Y podría decir hasta a los obispos y diáconos, están en paralelo, y luego gracia y paz, están en paralelo, y luego de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces aquí tengo el saludo. Y luego encuentro que en el versículo 3 cambia la conversación. Ya terminó con el saludo y él da gracias. Entonces dice, doy gracias. Y este doy está en cómo analizamos este verbo. Es primera persona que, plural, singular. ¿Alguien? Primera persona del singular. Singular, exacto. Pero no dijo aquí arriba Pablo y Timoteo. Entonces, interesante que después del saludo desaparece Timoteo. Y el resto de la carta es ¿de quién? Pues de Pablo. Entonces, aquí vemos que Pablo está incluyendo a Timoteo, pero no como escritor de la carta. Como amigo de los filipenses, como compañero de Pablo, y muy querido por los filipenses, pero realmente la carta es escrita por Pablo. Y aquí tenemos la primera evidencia de eso. Entonces dice, doy gracias a Dios. Y luego dice, cuando da gracias. Siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí tenemos orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y dependiendo de cuánto queremos detallar, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación en el Evangelio. ¿Y cuál participación? Desde el primer día hasta ahora. Entonces aquí tenemos como una cascada de ideas. Doy gracias siempre, ¿cómo? Con gozo, cada vez que oro por todos, por vuestra participación en el Evangelio. Pero estoy viendo algo interesante aquí. Dice aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre por vuestra participación en el Evangelio, que no tiene mucho sentido. Entonces parece que
versículo 4 es un poco parentético. Entonces, es decir, que dice aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y luego como en paréntesis, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, explicando esto de cada vez que se acuerdo de él. Pero se me hace que esto debe ir más a la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene más sentido decir, doy gracias a mi Dios por vuestra participación en el Evangelio, más que decir, orando siempre por vuestra participación en el Evangelio. O sea, no está pidiendo su participación, más bien está recordando su participación. Y entonces, una prueba de lo que estoy diciendo es quitar el paréntesis y leer sin el paréntesis a ver si tiene sentido el enunciado. Vamos a intentar. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra participación en el Evangelio. ¿Tiene sentido? Sí. Fluye bien sin este paréntesis explicatorio aquí, que abunda sobre esta cuestión de siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo mi razonamiento aquí? ¿Sí? Ok. Isaac dice que sí. Ok, gracias. Bien. Ahora, vuestra participación en el Evangelio fue desde el primer día hasta ahora. Y luego dice, estando convencido precisamente de esto. Entonces, se me hace, o sea, esta es primera vista y a veces quedo con dudas y luego voy con los más expertos como Frank Tillman en su comentario para ver qué concluye él. Pero estoy viendo esto como al nivel de pues un motivo de dar gracias. Entonces, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra participación en el Evangelio, estando convencido. Entonces, parte del motivo o uno de los motivos de dar gracias es este convencimiento de Pablo. ¿Convencido de qué? Estando convencido precisamente de esto. ¿Convencido de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ok, vamos a ver cómo va aquí la cosa. Pues voy a seguir marcando creo que en rojo, en el Evangelio, en vosotros hasta el día de Cristo. Bien. Ok, seguimos. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. Pues me pregunto, ¿es nueva idea? Se me hace que está justo que yo sienta pues que yo sienta este convencimiento. Entonces ya está como justificando su convencimiento de la buena obra comenzada en ellos y que Dios perfeccionará. Y aquí puedo ver paralelo, aquí como comenzó, perfeccionará. Es la misma buena obra, porque la buena obra la perfeccionará. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros y luego, porque, y aquí tenemos jerarquía, porque tenemos la explicación, porque os llevo en el corazón. Y luego, pues, otra conjunción que conecta dos frases. Y aquí vamos a ver la relación, pues, tanto en mis prisiones, porque os llevo en el corazón,
Y ahora va a explicar por qué os los lleva en el corazón, tanto en, a ver, ¿qué hice aquí? Ah, no, borré pues. Ok. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y luego dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos. Y se me hace que esto está más nivel aquí. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros porque Dios me es testigo. Entonces, si ignoro esto momentáneamente y leo de 7 de este nivel a este nivel y me tiene sentido, entonces a lo mejor estoy descubriendo los puntos mayores. Entonces, vamos a tratar de leer a ver cómo vamos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra participación en el Evangelio. Estando convencido precisamente de esto, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro, a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Pues más o menos fluye. Está un poco complicado, pero déjeme ver. Dios me es testigo de qué? De cuánto os añoro a todos y cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. Ok. Y cuando estoy haciendo esto no me detengo mucho, o sea, lo hago y luego después reviso y a veces cambio. Y cada vez que lo hago, he usado Filipenses para hacer esto en México, luego en Chiapas ayer o anteayer, y ahora, y cada vez me sale diferente, porque veo una cosa diferente. Y luego dice, y esto pido. Y otra vez es un verbo. Aquí es un verbo primera persona del singular. Y luego otra vez un verbo primera persona del singular. Y parece que estos están como al mismo nivel. Y vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a leer todo lo que está a este nivel, ¿ok? A ver si tiene sentido. Pablo y Timoteo, a todos los santos, gracias a vosotros. Doy gracias a mi Dios y esto pido en oración. Entonces es como el esqueleto y tiene fluidez. Entonces esto me anima a pensar que a lo mejor estamos descubriendo la estructura aquí. Y esto pido en oración. ¿Qué pide? Que vuestro amor abunde aún más y más. Es la petición y luego la descripción de cómo abundará más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ahora, no voy a cambiar el color de esta palabra. La razón es porque esta palabra está en palabras cursivas, o sea, inclinadas. Esto significa que no está en el texto original, pero tuvimos que suplirla para fluidez en español. ¿Ok? Entonces no está ahí, más bien está en, controla tanto conocimiento verdadero y discernimiento. O sea, aquí para fluidez en español le ponemos otra en. Ok, entonces ahora tenemos a fin de qué. Y a fin de qué es una frase que conecta lógicamente lo anterior con lo posterior y lo conecta como el propósito de. Entonces,
que vuestro amor abunde aún más y más, a fin de que, y aquí es como abunda, y luego a fin de que, y voy a hacer algo un poco diferente aquí, a ver si les parece. Ok. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, a fin de que, y poner estas dos líneas como subordinadas aquí, pero el flujo va de aquí, aquí, acá, a fin de que escojáis lo mejor. Y tenemos que, ¿para qué? Entonces, también es una conexión lógica, pero no está en paralelo aquí, más bien es jerarquía, creo. No estoy seguro, pero dice a fin de que escojáis lo mejor, y la finalidad del propósito de escoger lo mejor es para que seáis puros e irreprensibles. ¿Cuándo? Para el día de Cristo. Y luego, y voy a hacer lo mismo aquí, voy a poner para el día de Cristo como algo temporal, y luego llenos del fruto de justicia, describe lo que quiere decir puros e irreprensibles, llenos de fruto de justicia. ¿Y cuál fruto de justicia? Pues el fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, y luego tenemos por y para. Tenemos por medio de Jesucristo la causa de. Tenemos para, que es el propósito de. Entonces, prestando atención a estas preposiciones, tenemos este fruto de justicia que es por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, aquí está mi primer paso con este texto. ¿Y cuál es mi meta? Mi meta es entender el texto y ver la estructura, el argumento del texto. Entonces, la primera cosa que hago es estudiar el texto en sí, sin ninguna otra fuente de información más que las herramientas gramaticales, como las herramientas que me ayudan con el griego, con el hebreo. Entonces, primero, estudiar el texto. Y luego sería considerar el contexto. ¿Y cómo haríamos eso? O sea, porque tenemos el contexto, hay varios factores aquí. Tenemos el contexto histórico y tenemos el contexto en Filipenses y tenemos el contexto en las cartas de Pablo. Entonces, lo que debo hacer ahora, dice Pablo y Timoteo. Entonces, me hago la pregunta, ¿por qué Timoteo? ¿Qué tiene que ver Timoteo con los filipenses? Entonces, voy al libro de los Hechos y leo en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estuvieron viajando y recogieron a este joven Timoteo en el camino, en Asia Menor. Y luego lo llevan y topan con el mar. Y luego cruzan el mar porque los macedonios dicen, ven a ayudarnos a Pablo en un sueño. Y luego van a Filipos y son 4. Son 4 ahí. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Porque es una sección de Hechos, la sección que dice nosotros. Hay partes de Hechos que dicen nosotros, partes de Hechos que dicen ellos. Las partes que dicen nosotros, Lucas estuvo presente. Entonces son 4. Pablo y Silas son metidos a la cárcel y luego son corridos de la ciudad. Van a Tesalónica o Berea y luego van a Tesalónica y de ahí son corridos también. Pero ¿quiénes van a Berea y Tesalónica? Solamente 3.
Pablo, Timoteo y Silas. Parece que dejaron atrás a Lucas en Filipos. Y luego Pablo llega a Atenas y está muy preocupado por los macedonios. Entonces envía a Timoteo. Entonces sigo la historia y encuentro que Timoteo era el emisario especial de Pablo para los macedonios. Y era muy querido entre ellos, porque como Pablo era muy conocido y era difícil que él regresara sin llamar la atención, Timoteo era junior, era el compañero junior que no fue tan notorio, y Pablo lo enviaba a los filipenses. Entonces, luego encuentro en 2 de Corintios cuando Pablo está jactándose de los macedonios. ¿Quiénes son los macedonios? Pues Filipos, Tesalónica, Berea, quizás más, pero de cartas tenemos tesalonicenses y filipenses. Entonces son los macedonios. Y entonces voy a querer ver cómo en las cartas de Pablo, cómo Pablo se refiere a los tesalonicenses y cómo se refiere a los filipenses. Y leyendo primera y segunda de Tesalonicenses encuentro algo muy interesante. Aquí Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y a los tesalonicenses se presenta como Pablo. Ningún título, no necesita ninguna descripción. Y luego, revisando el saludo de las otras cartas de Pablo, encuentro que él se presenta como ¿qué? Como apóstol. Y rasco la cabeza y digo, ¿por qué en las iglesias macedonias no necesitaba usar el título apóstol? Y en un caso usó la palabra siervo. Entonces, una pregunta ahí. Entonces, pues todo esto es cuestión de contexto histórico, el contexto también en Filipenses. Ahora con más entendimiento de esta sección, luego voy a querer leer la carta a los Filipenses y ver si algunos de estos temas me brincan. Entonces estoy leyendo y estoy en el capítulo 2 y encuentro que Jesucristo, siendo en forma de Dios, Él no se aferró a sus privilegios, sino se hizo hombre y se hizo siervo. Y digo, ok, interesante que Pablo se presenta como siervo y luego cuando presenta el himno, el cántico de Cristo, él lo presenta como siervo. Y aquí observo que él menciona a los obispos y a los siervos, los diáconos. Entonces ya me brinca algo y digo, parece que el servicio y ser siervo es algo muy importante en esta carta a los filipenses. Y voy leyendo y sigo leyendo. Y encuentro que Pablo dice, no busquen sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Ayuden a Evodia y a Síntique a estar unidas en el Señor. Y encuentro que había algo de fricción, de conflicto en la iglesia. Entonces empiezo en mi mente a poner pues los elementos y conectarlos y decir, Pablo enfatiza desde el principio la cuestión de servicio humilde, exalta a Cristo por su servicio humilde, y luego encuentro que hay roces en la iglesia y encuentro que también Pablo sigue diciendo gozo, gozo, gozo. Y empiezo a pensar, a lo mejor había conflicto en la iglesia, quizás involucrando a algunos de los líderes, porque menciona desde el principio los líderes, y que este conflicto les estaba robando su gozo, y la forma de salir de ese problema en la iglesia era por medio del servicio humilde, que Jesucristo es el ejemplo magno del servicio humilde, pero Pablo desde el principio está poniéndose como su servidor, su siervo. Entonces, estos son ideas que me llegan al estudiar la historia, al estudiar Filipenses, a estudiar las cartas de Pablo. Y luego, a lo mejor llego al tope de mi conocimiento y de mi habilidad exegética. Ahora voy con los comentarios exegéticos.
Y si tienen un presupuesto para comprar libros, yo diría empezar con libros que les ayuden a entender el griego y el español. Hay que entender el español, pero el griego y el hebreo. Y luego, en segundo lugar, comentarios exegéticos. No comentarios de los populares, sino comentarios que luchan con el griego y el hebreo. Y aquí es uno de los grandes valores de estudiar algo de hebreo y griego, y es poder entender los comentarios. O sea, porque si estás leyendo el comentario y a lo mejor no lees el griego ni el hebreo fluidamente, pero estás leyendo y el comentarista dice algo acerca del caso genitivo o del uso del subjuntivo con la palabra para qué. O sea, ya tendrás una noción de qué está hablando y no tendrás que decir, está en chino para mí, pues no voy a leerlo. Entonces, los comentarios exegéticos. Entonces, lo que hago es el lunes, pues es mi calendario de semana. Lunes yo trabajo con el texto y no consulto otra cosa más que recursos para griego o hebreo. Y luego el martes empiezo a leer los comentarios exegéticos. Y a mí me gusta tener, pues, 3, 4, 5 buenos comentarios exegéticos. No siempre puedo encontrarlos, no siempre hay muy buenos y menos en español. Pero es lo que hago el martes. Y luego el miércoles empiezo con mi bosquejo homilético. Ahora, lo que tenemos aquí, podríamos llamar esto un bosquejo exegético, un bosquejo del texto, ¿ok? Ahora, no está listo para predicar. Yo necesito mi bosquejo homilético. ¿Y qué es mi bosquejo homilético? Es mi bosquejo que yo creo para ayudarme a mí y ayudar a la congregación. Ayudarme a mí a predicar, ayudarles a ellos a entender y a recordar. Entonces, lo que quiero es, en mi sermón, tener un bosquejo que yo puedo tener enfrente de mí, que yo pueda ver y puedo vislumbrar la estructura del sermón y puedo ver el argumento del sermón. Y lo que voy a querer hacer es hacer que el flujo del sermón siga el flujo del texto. Vamos a hablar un poco de bosquejos. Un bosquejo muchas veces tiene como un punto mayor y luego podemos usar diferentes funciones en Word. Yo uso como A1, A, B y luego si tengo algo más subordinado es 1. Pero igual aquí, cuando empiezo con mi sermón, yo empiezo de la izquierda a la derecha. Entonces, tengo un punto mayor, y luego un punto mayor, dependiendo de cuántos son, 2, 3, 4, dependiendo del texto. Y luego empiezo a construir con lo subordinado a estos puntos mayores. Estoy en mi curso en la Ciudad de México y estoy todavía calificando es un curso de maestría y los alumnos tuvieron que entregarme bosquejos homiléticos sobre todo Filipenses. Entonces son como 11, 12 bosquejos homiléticos. Y estoy viendo como dos extremos en los bosquejos. Algunos bosquejos están muy difíciles de seguir el hilo porque sus puntos no están en paralelo,
son muy dispersos y son muy difíciles de seguir. Otros son muy fáciles de seguir, pero el problema es que distorsionan el texto. O sea, la estructura es creación del predicador y no sigue el texto. Entonces, en un caso, a lo mejor sigue el texto, pero es difícil seguir el hilo. En el otro caso, no sigue el texto, pero es muy fácil de seguir. Entonces, lo que queremos es que nuestro bosquejo homilético siga el texto y que sea clara para el predicador, claro para el predicador como para la audiencia. Entonces, voy a hacer unas cosas absurdas aquí, pero voy a decir que si tengo un sermón y el primer punto del sermón es Dios es bueno, segundo punto del sermón es Dios es soberano, y el tercer punto del sermón es hay que ofrendar con generosidad. Estoy inventando, pero aquí simplemente para ilustrar un problema con un bosquejo. Estos dos puntos están como al mismo peso y este punto es una exhortación. Estos puntos son declaraciones, indicativos. Este es como un imperativo y no está en paralelo con Dios. O sea, si el tercer punto fuera Dios es misericordioso, tenemos un bosquejo muy fácil de predicar y un bosquejo muy fácil de oír y recordar, porque esto fluye. Pero lo que escucho muchas veces en sermones es que estos puntos no están balanceados. Entonces, podría agregar aquí balance también, equilibrio, como una característica de un buen bosquejo. Entonces, vamos a empezar con nuestro texto y luego empiezo con los subpuntos, pero vamos a empezar con nuestro texto. ¿Está bien? Punto A. Y ahora vamos a regresar al texto. Y aquí, dando un vistazo a nuestro texto, tenemos un saludo, tenemos agradecimiento y tenemos petición. Entonces, pues lo más lógico sería hacer nuestro bosquejo homilético un reflejo de ese bosquejo exegético. Entonces, yo podría poner saludo, versículos 1 y 2, y luego poner agradecimiento, versículos 3 al 8, y luego poner petición, versículos 9 al 11. Y es muy, muy claro. Pero para ayudarme en la predicación y ayudar a la gente en el escuchar y recordar, voy a cambiar un poquito aquí. Y voy a poner salutación. Aquí voy a poner sinónimos. Acción de gracias. Y aquí voy a dejarlo en petición. Entonces, ahora tenemos 3 palabras que tienen la misma terminación. Entonces, en la predicación es fácil para mí recordar. Salutación, acción, petición. Y la gente puede escuchar esto con facilidad y puede salir y decir, alguien les para en la calle y dice, ¿de qué se trata el sermón de hoy? De Filipenses 1, 1 al 11. ¿Y qué? ¿Cuáles son los puntos? Pues salutación, acción de gracias y petición. Entonces, muy fácil de recordar. Bien. Luego empiezo a trabajar en esta dirección. Tomo el primer punto, ya regreso al texto y veo aquí
autores, destinatarios y bendición. Entonces, probablemente voy a tener 3 puntos mayores. Pablo y Timo se presentaron como siervos de Jesucristo. Y luego enviaron o llamaron, a ver, escribieron a, ok, escribieron a todos los santos, y voy a aquí explicar qué es un santo, apartados, santos en Cristo, santos, ¿qué dice? Santos, a todos los santos, ok, voy a poner los apartados, y luego los bendijeron o les desearon gracia y paz. Ok, perfecto. Pero realmente no he explicado gran cosa todavía. Lo único que esto dice es básicamente lo que el texto dice. Y fue uno de los errores de mis alumnos en México, es que me dieron un bosquejo del texto, pero no algo predicable. O sea, simplemente repitieron el texto. Y hasta ahora he simplemente repetido el texto. Entonces necesito otro nivel para explicar el texto. Y es la numeración que yo uso, pero cualquiera es bueno. Dice aquí, siervos de Jesucristo, en casi todas las otras cartas de Pablo se presenta como apóstol por su buena relación con los filipenses. No tuvo que enfatizar su autoridad. Además, un tema mayor de esta carta es el servicio humilde. Ok, ya estoy explicando. Escribieron a todos los santos, los apartados. Déjame ver aquí. Santos. Los apartados por y para Dios. Los cristianos están eternamente en Cristo, eternamente ubicados en Cristo Jesús. Los cristianos están temporalmente en donde viven, como en Filipos. Entonces esto viene de este paralelo aquí, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta doble ubicación también anticipa otro énfasis de esta carta de vivir como cristianos
en donde estemos, de vivir como en Cristo, en donde estemos. Entonces aquí es una pequeña aplicación. Y podría como apretar un poco aquí, como en la casa, la calle, la escuela. No sé si todavía, o sea, no sé si es muy pronto para empezar a apretar y aplicar, pero posiblemente, ¿no? Les desearon gracia y paz, y ahora vale la pena la gracia definir. La gracia es el favor de Dios hacia los pecadores. Pues aquí estoy apelando a la teología sistemática. La paz es el shalom o el bienestar con Dios y con los demás. Y aquí quiero que observen una cosa interesante. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí pone a Jesucristo como el mismo nivel que el Padre, como la fuente divina de la gracia y la paz. Entonces, quiero hacer una mención de esta cosa teológica. Dios Padre y Jesucristo son la fuente unida y divina de la gracia y la paz. Es decir, que aquí es una evidencia de la deidad de Cristo, porque lo pone al mismo nivel como la fuente de estas bendiciones que son bendiciones divinas. Bien, yo veo que nuestro tiempo está corriendo mucho, tenemos solamente como 15 minutos, pero quiero pararme porque quiero ver si este procedimiento está teniendo sentido. Y estamos solamente en los primeros 2 versículos, pero quiero ver si les parece algo útil, algo claro, algo que pueda ser efectivo en sus contextos y en su preparación. Entonces, favor de prender sus vídeos y vamos a conversar aquí un poco si tienen algún comentario o observación aquí. Si no, podemos seguir porque no tenemos ni siquiera un sermón todavía, pero ¿nadie? ¿Es porque está en chino o está claro? Cuando hay silencio no sé cómo interpretarlo, ¿no? Está claro, pastor, muchas gracias, muy claro. Ok, qué bueno, gracias a Dios. Gracias por el comentario. Pastor, es claro, ¿ese es el bosquejo homilético o solamente es el bosquejo Sí, esto es lo que estoy llamando el bosquejo. Sí, es lo que estoy llamando el bosquejo homilético, porque esto es lo que yo llevo al púlpito. Ahora, otros van a querer tener más. O sea, Ajá. no hemos hablado o sea, algunos llevan manuscritos completos, otros llevan bosquejo pues más breve, pero es lo que llevo al púlpito. Y en mi caso, normalmente mis sermones tienen 2 hojas de de tamaño carta y de bosquejo, pero yo utilizo enunciados completos. Entonces, esto fácilmente podría convertirse en un manuscrito completo, pero utilizo frases completos o enunciados completos. Entonces, para mí, al ver esto enfrente de mí, me es fácil predicarlo. Sí hice mi trabajo en tener algo que fluye lógicamente.
Y a veces tengo que confesar, estoy en la predicación y veo lo que está enfrente de mí y digo, esto no tiene mucho sentido. Y no fluye como yo pensaba. En mi estudio fluía, pero ya no fluye. Algunos buscan en los puntos principales aforismos que dicen que queda más en la mente de las personas. Pero sí, eso implica trabajo, o sea, tienes que estar pensando y buscando, pensando y buscando. Claro. Y también el proceso retórico, generalmente yo uso uno sencillo, ilustra la idea, explica la idea, ¿cómo se llama? Ilustra la idea y aplica la idea, ¿no? Más o menos. Exacto. Sencillo. Sí. Y todavía no hemos hablado de ilustración, de introducción, un poquito de aplicación aquí, pero es leve, estamos todavía en el saludo, pero aquí solamente esto es como aplicación. Entonces, esta doble ubicación, recordándonos de que los cristianos estamos siempre en Cristo, en donde estemos. Y aunque estemos en la calle, en la casa, en la escuela, en donde estemos, tenemos que recordar que nuestra identidad es que los santos en Cristo Jesús. Entonces, es una pequeña aplicación allá, pero a lo mejor todavía no apretando mucho, ¿no? Pero sí, y ilustración también, pues a lo mejor la salutación no es tan necesaria, pero a lo mejor más adelante conceptos mayores, no mayores, pero otros conceptos tendremos que ilustrar. Pero es bueno explicar, ilustrar, aplicar. Muy bien. También he escuchado y he visto pastores que no llevan bosquejo al púlpito, o sea, casi todo de memoria, ¿no? Yo sé que también es cuestión de capacidad, ¿no? Pero sí. tan bueno es hacerlo así o Sí. cuál es la mejor manera. Pues depende mucho de la capacidad de cada quien y la preferencia también. Normalmente cuando estoy como animando a la gente y como cocheando o dando consejos a los predicadores, normalmente encuentro que los que utilizan menos papeleo enfrente de ellos deben utilizar más, porque empiezan a echar rollos y sin control. Entonces, para mí sería mejor si ellos tuvieran algunos rieles, unas vías para que no desviarse tanto. Y a los que llevan manuscrito completo, muchas veces mi consejo es tener menos, porque los veo como demasiado apegados a su plan original, sin dejar espacio para la inspiración del momento y el cambio en el momento que requiera la congregación, ¿no? Entonces, o sea, los que dicen, no, yo llevo manuscrito completo, yo diría, pues está bien, pero inténtalo con menos para darte más libertad. Y yo no llevo nada, yo no necesito. Ok, pues qué bueno, felicidades por tu memoria, pero si te encuentras pues contando chistes y contando anécdotas y desviándote y la gente no te sigue, pues por favor lleva más al púlpito. Entonces, pero va a depender mucho de la capacidad de cada quien. Sí, yo también digo que sí, eso va en capacidad y no es lo mismo que un evangelista tiene como 10 sermones que predica por diferentes partes del mundo, a un pastor que tiene que elaborar por lo menos 52 piezas homiléticas, ¿no? Durante el año. A mí me gustaría ver esos que dicen que no llevan nada de escrito después de un año, qué tanto están predicando en su iglesia, ¿no? Porque esto es realmente algo de mucha creatividad, de oración, pero también de mucho estudio, ¿no? Y me parece que bastante bien, sale mucha información. Yo, por ejemplo, por eso era que preparaba lo de Filipenses, solo el que Pablo se considere
no ubique el tema de, no se meta aquí con el tema de que es apóstol y ubica a Timoteo al mismo nivel que él, sino que se consideran como siervos de Jesucristo. Y creo que solamente esa frase a mí me daría para desarrollar un sermón en torno para combatir a los apóstoles y profetas que hoy lo utilizan como grado jerárquico, ¿no? Aquí en América Latina. No sé si te pasa en Estados Unidos, pero pasa. Y me parece que es, o sea, esa carta da para mucho. Inclusive el bosquejo tuyo va a dar para muchísimo, ¿no? Luego habría que ver cuál es el hilo que trae, porque en la primera es siervo, en la segunda es el gozo. Y algo que me llama la atención a mí en la carta de Pablo, cuando él escribe esta carta, está en la cárcel y aunque su futuro es incierto desde el punto de vista humano, él sabe que está seguro en las manos de Dios y cómo puede gozarse aún estando en la cárcel. Eso también, pero eso saldría después, ¿no? Pero así a grosso modo, porque no nos da el tiempo, como tú dices. Sí, así es. Sí, exacto. Sí, y yo he experimentado cuando empezaba a predicar, yo llevaba muchas hojas al púlpito y a veces me entorpecían y a veces las confundía y me perdía entre tantas hojas. Y luego traté de reducir, y fue un proceso natural en con la experiencia, reducir a 3, y ahora como me quedo con 2, porque no puedo confundirme mucho si solamente hay 2. Y yo intenté, durante como un experimento, intenté bajar a 0, pero no me ayudó mucho. Más bien me requirió más trabajo porque lo que tenía en las 2 hojas ya tenía que tener todo en la mente y no me daba más libertad. En mi caso, en otros casos daría más libertad, pero en mi caso no me daba más libertad porque pues tenía que estar como buscándolo en mi mente. El domingo pasado estuve predicando y utilizo un atril como de música, como el púlpito, porque todo es provisional donde estamos. Estamos en un salón de baile y la tuerca se barrió. ¿Se dice así? O sea, entonces, y se cayó. O sea, pum, entonces estaba aquí y de repente empezaba a bajar y bajar y bajar. Entonces llegó como a nivel de mi muslo, ¿no? Entonces traté pues de subir y otra vez. Entonces dije, no, esto no va a funcionar. Entonces yo tenía que seguir. Entonces, pues ya mis notas y la Biblia están un poco lejos, ¿no? Entonces tuve que, pues, improvisar un poco, pero recogí la Biblia del atril y en la mano y seguía predicando, pero no pude depender tanto de mis notas. Pero lo bueno de la predicación expositiva es que aunque un ladrón te llegara justo antes de tu sermón y te robara tus notas, tus apuntes, todavía tienes el bosquejo del sermón en el texto mismo. Entonces el texto mismo es el bosquejo. Entonces es la ventaja, una gran ventaja de la predicación expositiva. El texto es tu bosquejo, básicamente. Así es. Pues no hemos podido crear gran sermón aquí, pero tenemos por lo menos el primer punto, 2 versículos de un sermón expositivo. Y así, pues la idea es seguir con paciencia, con perseverancia, a explicar, ilustrar y aplicar la palabra de Dios. Y si sigo aquí a estudiar el texto, el contexto, comentarios exegéticos, bosquejo homilético, y luego, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra cuando dejas la carne en el jugo durante tiempo? ¿Merendar? La estás marinando, ¿no? La dejas marinando. Sí, marinar es Marinar. Marinar, ¿así? Ajá, sí, sí. O sazonando. O sazonando. Sazonando, sí. O sea, porque trato de escribir miércoles el bosquejo, pero está todavía como, ¿cómo se dice? Todavía está en el asador, decimos acá. Sí. Es como borrador todavía.
Entonces el jueves sigo como retocando, viernes retocando, sábado trato de descansar, pero en la noche pues tranquilo, otra vez revisito, domingo en la mañana otra vez y estoy haciendo toquecitos, o sea, sigo puliendo y hasta a veces llegando allá se me ocurre algo y sigo como apuntando. Entonces, la gente me pregunta, ¿cuándo se termina o cuándo terminas de preparar tu sermón? Y yo digo, pues hasta predicarlo. O sea, porque todavía estoy creando cosas y a veces en la predicación se me ocurren cosas que son más lúcidas que yo vi en toda la semana. Y doy gracias a Dios, que son ayudas espontáneas del Espíritu y que veo el texto más claramente que durante toda la semana. Entonces, es el romance, como Lloyd Jones dice, Martin Lloyd Jones dice, el romance de la predicación. Porque puedes preparar todo, pero no sabes qué va a pasar hasta predicarlo. Hasta que lo predicas. Así es. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, pastores, hermanos que están aquí con nosotros? Comentario al respecto. Creo que enriquece bastante la idea de Larry. Es un método bastante sencillo pero tiene aparentemente sencillo, pero hay que invertirle tiempo, ¿no? Yo no sé si Larry coincide conmigo que decir que los buenos sermones no caen del cielo. Para nada. No, a veces hay ayudas especiales que nos caen de repente, pero normalmente, pues acabo de subir ese borrador al chat, si alguien quiere bajarlo. Sí, o sea, recibimos mucha ayuda constantemente, pero es con mucho trabajo, muy arduo. Sí, sí, es muy parecido a algunas cosas que yo también hago con lo que tú haces, pero no sé, hermanos, ¿qué preguntas tendrían, comentarios al respecto, en torno a lo de homilética? Primero que tiene que gustarles. Yo siempre les digo, si no les gusta y les apasiona el texto bíblico, estamos amolados como pastores. Yo digo eso, Larry, no sé tú qué opinas, pero yo soy de lo que digo que debe apasionarnos el estudio del texto, ¿no? A mí me ha pasado que a veces hasta he soñado con el texto, ¿no? Y yo he venido a veces aquí a la oficina a la 1 de la mañana, pensando en el texto y yo escribo mi sermón y y eso que pasa que dice Larry es cierto, ¿no? O sea, a veces ya que estás en el púlpito se te ocurren otras cosas que no habías pensado. Pero no sé, ¿alguna otra retroalimentación? Porque no quiero hablar solo yo. Yo sé que muchos aquí tienen experiencia predicando, que nos compartan algo ya al respecto. Hoy podemos pasarnos un poquito de la hora y tomar café con Larry aquí. No siempre lo tenemos. A mí no siempre me contesta, solo cuando está de buena me contesta Larry, así que no lo agarre yo ocupado, me responde. Pero bien, ¿alguien quiere comentar? Ay, lo otro que yo iba a decir también, he escuchado mucho, perdón, ¿alguien habló ahí? Sí. ¿Qué tan importante es sustentar con otras bases bíblicas en este tema expositivo? Adelante, no Tengo sé. ahí esa duda, no sé qué. Larry, ahí te preguntan. Porque sí he visto en algunos temas que sustentan los textos en temas expositivos con otras bases bíblicas. Sí, a veces es necesario, pero a veces hay un tipo de predicación que es pseudo expositivo y es predicación que parece ser muy bíblica, pero es como se trata el texto enfrente de nosotros muy ligeramente y luego agrega todos los textos que tienen que ver con. Entonces, realmente está tratando el texto como un trampolín
para hablar de un tema y busca versículos que tienen que ver con ese tema. Entonces, parece que está exponiendo, pero luego termina el sermón y dices, pues yo escuché muchos comentarios sobre muchos temas de la Biblia, pero no entiendo el texto en sí. Entonces hay que tener cuidado con demasiados apoyos por fuera, porque la idea es explicar este texto, pero la Biblia es unida, entonces hay que ver el texto en sus contextos. Entonces, a la medida que sea necesario consultar otros textos para explicar este texto enfrente de nosotros, pues adelante, por supuesto. Ok. Sí. Okay. Gracias, pastor. Sí, de nada. Ayer, por ejemplo, o anteayer, estuve predicando sobre, vamos a tener la Cena del Señor, bautizar, tener la Cena del Señor, recibir miembros por primera vez en nuestra plantación el domingo que viene. Gracias a Dios, si Dios permite, por supuesto. Entonces he estado predicando sobre cosas relacionadas. Entonces prediqué sobre 1 de Corintios 11, 17 al 34, la Cena del Señor. Y para explicar qué es la Cena del Señor, tuve que regresar a capítulo 10, donde dice Pablo, esta copa que compartimos no es coinonía en la sangre de Cristo. Entonces, tuve que usar otros versículos, pero para explicar el texto enfrente de mí, porque habría sido incompleto omitir este aspecto de la Cena del Señor como comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero mi tendencia, y descubrí esto aquí en los Estados Unidos, mi tendencia era multiplicar conexiones y a veces la gente se cansa y se pierde. Entonces, a veces lo que hago es que resumo. Mi costumbre era antes regresar y leer el texto, pero a veces yo tenía como 8, 10, o sea, otros textos que yo iba leyendo y era muy confuso. Entonces ya estoy como resumiendo y les doy la cita para que ellos puedan regresar y verificar si quieren, pero entonces hay que retóricamente ver qué puede aguantar la gente también y seguir el hilo. Ok. En muchas ocasiones se critica este tipo de predicación que dice, no predicó, sino que se la pasó leyendo textos bíblicos en toda la predicación. Exacto. Sí. Sí, a veces suena como si sacara la concordancia y buscara cada texto que tiene esa palabra. Sí. Sermones de concordancia. No de Pero creo que es muy diferente a lo que esté viendo con el tema de la intertextualidad. O sea, si tiene una relación con otros textos. Claro. No usando el texto de pretexto, ¿no? Por ahí va el tema, Larry. Claro, no, claro. Y como la Biblia es unida y el texto no está aislado, porque el otro error es el error de los 1800, Spurgeon y otros, o sea, leían una frasecita, una parte del texto y luego todo el sermón. Entonces, ellos tendían a ignorar los contextos. Entonces, sí, claro, tenemos que ver las relaciones interrelaciones entre texto y texto, por supuesto. Spurgeon lo hacía mucho, ¿no? En sus sermones textuales, pero desarrollaba una idea con otros textos. Sí, porque no era muy expositivo Spurgeon. Bien, ¿alguien más, hermano, quiere preguntar algo? ¿O lo dejamos ir ya, Larry? Yo quiero preguntar 2 cosas, hermano. Soy José Antonio Navarro, servidor. Una es si podemos tener las grabaciones de estas conferencias o de estas charlas, y la otra es, eso es más complicado, ¿por qué no tenemos otra sesión? Bueno, si es posible tener otra sesión para terminar esta parte de Filipenses 1 al 11, que tengamos una idea mucho más compleja de esto. Perdón por la osadía, gracias. O sea, que quiere usted como decir, este capítulo continuará. Exactamente. O sea, depende de ustedes realmente. Yo, o sea,
siento no haber terminado nuestro primer sermón juntos. Entonces, me gustaría que vieran como todo el sermón. Entonces, yo estoy abierto a otra sesión, pero depende de Isaac y el Ministerio de Educación y el tiempo que ustedes dispongan. No sé, si tú quieres, el próximo martes nos podemos ver también. O sea, yo no tengo ningún problema ahí al respecto. A mí me apasiona la homilética y sigo aprendiendo. Así sea, hermano. No sé si ustedes... no sé cómo andes de tiempo tú, Larry, también. Sí, no, yo puedo la próxima semana, misma hora. Ahorita se prolongaría una sesión más, ¿les parece? Está bien. Pero que estén puntuales, ¿eh? No me dejen mal, que luego solamente yo entro puntual. Les mandamos el link en su momento y quienes no pregunten en el perfil del presbiterio, se los mando porque este link se va a cerrar, pero van a abrir otro. ¿Ok? Quedamos con ese compromiso. Yo les abro otro link el próximo martes a las 11 de la mañana. Yo estaba contento que ya no les iba a ver el martes. Ah, no es cierto. Pero si ustedes quieren, nos vemos el martes próximo. ¿Ok? Si Larry puede, adelante. Sí, con gusto. Ok, entonces nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Para que vean esta parte, cómo la desarrolla Larry en su estilo, él cómo trabaja. Vamos a concluir entonces el día de hoy con una oración. Voy a invitar al pastor Ramón García, presidente del presbiterio de Chihuahua, que nos lleve a Dios en oración. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por esta enseñanza tan valiosa, tan oportuna. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los presentes y te pido, Señor, que en todo tiempo tu misericordia nos guíe para seguir aprendiendo. Danos esa humildad, Señor, y esa apertura para recibir, para retener y para, sobre todo, compartir con tu pueblo santo toda esta palabra, toda esta información que sea de edificación, que sea de provecho y que a través de ello tu nombre, tu evangelio, Señor, sea proclamado. Ayúdanos, Dios, danos esta sensibilidad por medio de tu Espíritu, esta entrega, este apasionamiento que hemos mencionado, para que con alegría, con regocijo, podamos estudiar, trabajar y anunciar, Señor, a tu pueblo, tu preciosa palabra. Lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Yo dije 11 de la mañana porque es la hora de Juárez, 12 del día, hora del centro del país. Los que están conectados a otras partes del país, ajusten su horario. Acuérdense que aquí en la frontera hay varios horarios. En Agua Prieta, no sé qué horas son ahorita, donde está Ramón, por ejemplo. La misma de Juárez. Ahorita estamos iguales. Por ejemplo, nosotros estamos una hora menos que el centro del país. Aquí son las 12, va a ser la 1, ya ustedes van haciendo las 12 en algunas otras partes. Entonces, para no perdernos, 12 del día, hora del centro del país, 11 de la mañana, hora de Juárez, para que no nos perdamos, ¿no? Porque vi que alguien anotó ahí, 12 del día, sí, 12 del día, hora de la Ciudad de México. Y, insisto, no nos perdamos porque hay varios usos horarios. No sé a qué hora son allá contigo, Larry. Las 3 de la tarde. Entonces, tenemos un montón de horarios. Entonces, Dios les bendiga. Nos vemos el martes próximo y prediquen la palabra de Dios.